Hola queridos oyentes, antes de comenzar con esta historia que cambió mi percepción sobre el orgullo masculino, las heridas del pasado y los secretos que las familias guardan durante generaciones, quiero pedirte que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. También puedes dejarnos un comentario contándonos si alguna vez has descubierto que alguien cercano guardaba un secreto relacionado con una figura pública que cambió tu forma de verlos para siempre. Mi nombre es Esperanza y durante toda mi infancia y juventud, algo me causaba una profunda extrañeza en la personalidad de mi padre Roberto. Este hombre, que era un gran admirador del cine mexicano de la época de oro y que conocía de memoria las películas de Pedro Infante, Jorge Negrete y Cantinflas, se transformaba completamente cada vez que aparecía María Félix en la pantalla. Su rostro se endurecía, cambiaba inmediatamente de canal y murmuraba comentarios despectivos que me parecían completamente desproporcionados. Era algo que me resultaba totalmente incomprensible. María Félix era, sin duda alguna, una de las actrices más talentosas y hermosas que había dado el cine mexicano. Su presencia en pantalla era magnética, sus interpretaciones eran poderosas, y su belleza era legendaria. Porque mi padre, que apreciaba tanto el arte cinematográfico nacional, sentía tal aversión hacia alguien que claramente había sido una de las máximas figuras de esa época dorada que él tanto veneraba? Durante años intenté comprender esta contradicción. Le preguntaba a mamá sobre el extraño comportamiento de papá hacia la doña, pero ella siempre evadía el tema con frases vagas sobre que los hombres a veces tenían manías inexplicables. Cuando le preguntaba directamente a mi padre, él simplemente decía que esa mujer le parecía arrogante y superficial, pero yo notaba en sus ojos algo más profundo que una simple antipatía artística. Mi padre Roberto había crecido en un barrio popular de la Ciudad de México durante los años 40 y 50. Era un hombre trabajador, orgulloso, que había construido su vida a base de esfuerzo y sacrificio. Siempre me había contado historias de su juventud con nostalgia, de cómo había soñado con ser actor, de cómo había participado en obras de teatro amateur en su barrio, de cómo había alimentado durante años el sueño de algún día formar parte del mundo del cine que tanto admiraba. Durante mi adolescencia, comencé a notar que el rechazo de mi padre hacia María Félix tenía una calidad personal que iba más allá de cualquier crítica artística. Conocía detalles muy específicos de su vida, de su carrera, de sus matrimonios y escándalos. Hacía comentarios que sugerían un conocimiento íntimo de su personalidad, como si hubiera tenido algún tipo de contacto directo con ella. Esto me intrigaba enormemente. Cuando cumplí 30 años, mi padre fue diagnosticado con cáncer. Durante los meses de tratamiento, pasamos mucho tiempo juntos, y fue en esas largas tardes en el hospital cuando comenzó a abrirse conmigo de una manera que nunca había hecho antes. Me contaba secretos de su juventud, memorias que había guardado durante décadas, historias que parecían surgir de él como confesiones largamente reprimidas. Una tarde, mientras hojeaba una revista de cine clásico que le había llevado para distraerlo, se detuvo en una página donde aparecía una fotografía de María Félix de los años 50. Vi cómo su rostro se transformaba completamente, cómo sus ojos se llenaban de una mezcla de dolor y resentimiento que no había visto nunca antes. Con una voz más frágil de lo habitual, me pidió que cerrara la revista y me dijo que había llegado el momento de contarme algo que había guardado en secreto durante más de 50 años. Mi padre me contó que en 1953, cuando tenía 25 años y trabajaba como asistente de producción en los estudios Churubusco, había conocido personalmente a María Félix. Me explicó que ella estaba filmando una de sus películas más importantes y que él había sido asignado como uno de sus ayudantes personales durante el rodaje. Según me contó, desde el primer día había quedado completamente fascinado no solo por su belleza legendaria, sino por su inteligencia, su wit y su personalidad magnética. Me dijo que durante las semanas que duró la producción, había establecido con ella una relación que iba más allá de lo profesional. No era exactamente una amistad, pero tampoco era solo trabajo. Era algo que él describía como una conexión especial, una complicidad que lo había hecho sentir como si fuera alguien importante. Roberto me explicó que María había mostrado interés en él de una manera que nunca había experimentado antes. Me contó que ella lo buscaba para conversar durante los descansos, que le preguntaba sobre su vida, sus sueños, sus aspiraciones artísticas. Para un joven de barrio que soñaba con el mundo del espectáculo, la atención de la diva más grande del cine mexicano había sido como un sueño hecho realidad. Durante esas semanas, según me confesó, había comenzado a desarrollar sentimientos profundos hacia ella. No era solo admiración o atracción física,
sino algo más complejo que él definía como estar completamente prendado. Me dijo que se había convencido de que ella sentía algo especial por él también, que había interpretado sus conversaciones y gestos como señales de un interés romántico mutual. El último día de filmación, mi padre había tomado la decisión de confesarle sus sentimientos a María Félix. Me contó que había esperado el momento perfecto, cuando estuvieran solos en su camerino, para decirle que estaba enamorado de ella y preguntarle si ella sentía algo similar por él. Lo que pasó después, según me relató con lágrimas en los ojos, había sido la humillación más grande de su vida. María se había reído, no con crueldad, pero sí con una condescendencia que lo había destrozado. Le había explicado que él era un muchacho dulce, pero que ella era María Félix, que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Que él había malinterpretado completamente su amabilidad profesional, pero lo que más había dolido a mi padre, me confesó, no había sido el rechazo en sí, sino la forma en que María había manejado la situación después. Me contó que ella había comentado lo ocurrido con otras personas del set, que se había convertido en una anécdota divertida sobre el asistente ingenuo que se había creído que tenía posibilidades con la gran diva. Durante los días siguientes, había sentido las miradas y las sonrisas burlonas de todos en el estudio. Roberto me explicó que esa experiencia no solo había roto su corazón, sino que había destruido completamente su autoestima y sus sueños artísticos. Me dijo que después de esa humillación, había abandonado para siempre sus aspiraciones de trabajar en el cine, que se había dedicado a trabajos más seguros y tradicionales, que había construido una vida completamente alejada del mundo del espectáculo que una vez había amado. Mi padre me confesó que durante todos estos años, cada vez que veía a María Félix en pantalla, no podía evitar recordar aquella experiencia. Me dijo que para él, ella representaba no solo el rechazo romántico, sino la muerte de sus sueños, el momento en que había entendido que pertenecía a un mundo diferente, más pequeño, menos brillante que el de las estrellas de cine, pero había algo más que papá tenía que contarme. Me explicó que su aversión hacia María no era solo por lo que había pasado entre ellos, sino por lo que había representado esa experiencia en su vida posterior. Me dijo que después de esa humillación, había desarrollado una desconfianza profunda hacia las mujeres hermosas y exitosas, que había construido barreras emocionales que habían afectado todas sus relaciones posteriores. Roberto me confesó que incluso su matrimonio con mi madre había estado marcado por esa experiencia. Me dijo que durante años había tenido miedo de que cualquier mujer exitosa o segura de sí misma lo rechazara de la misma manera que lo había hecho María Félix. Había elegido conscientemente construir una vida con alguien que él percibía como menos amenazante, menos capaz de herirlo de esa manera tan profunda. Lo que más me impactó de toda su confesión fue cuando me contó que había pasado décadas analizando aquella experiencia, tratando de entender qué había hecho mal, qué señales había malinterpretado. Me dijo que había llegado a la conclusión de que María no había tenido intención de lastimarlo, que simplemente había sido víctima de su propia ingenuidad y de las diferencias abismales entre sus mundos. Mi padre me explicó que con los años había llegado a entender que María Félix había actuado de la única manera que podía hacerlo. Ella era una estrella en la cima de su carrera, rodeada constantemente de admiradores y pretendientes. Para ella, él había sido solo uno más entre docenas de hombres que malinterpretaban su profesionalismo como interés personal, pero el entendimiento intelectual, me confesó, nunca había logrado sanar completamente la herida emocional. Me dijo que cada película de María Félix, cada entrevista, cada aparición pública, era un recordatorio de su propia vulnerabilidad, de sus sueños truncados, de la distancia que había entre sus aspiraciones y su realidad. Roberto me contó que había seguido la carrera de María durante décadas, no por admiración, sino por una mezcla compleja de fascinación y resentimiento. Sabía de sus matrimonios, de sus éxitos, de sus escándalos, porque de alguna manera necesitaba mantener esa conexión, aunque fuera dolorosa. Mi padre murió 6 meses después de esa conversación. En sus últimos días, me pidió que hiciera algo por él, que aprendiera a distinguir entre las heridas personales y los juicios sobre las personas que las causan. Me dijo que María Félix había sido una gran artista que no tenía culpa de haber herido accidentalmente a un joven enamorado, y que él había permitido que esa experiencia definiera demasiados aspectos de su vida. Después de su muerte, comencé a ver a María Félix de una manera completamente diferente. Ya no la veía solo como la diva legendaria del cine mexicano, sino también como la mujer que sin saberlo había marcado profundamente la vida de mi padre. Me pregunté cuántas veces en su carrera habría tenido que lidiar con situaciones similares. Cuántos corazones se habrían roto por malinterpretar su carisma profesional como interés personal. También comencé a entender mejor a mi padre.
Su rechazo hacia María Félix no había sido realmente hacia ella, sino hacia su propia vulnerabilidad, hacia el recordatorio constante de una época en la que había sido lo suficientemente ingenuo como para creer que podía conquistar a una de las mujeres más inalcanzables del mundo. La historia de mi padre me enseñó sobre la complejidad de las heridas emocionales y cómo pueden persistir durante décadas. Me mostró cómo una experiencia aparentemente menor puede afectar profundamente el curso de una vida, especialmente cuando ocurre en momentos formativos de nuestra juventud. También me enseñó sobre las diferencias entre las personas públicas y privadas. María Félix, la estrella, era inalcanzable, magnética, poderosa. Pero María Félix, la mujer, probablemente había enfrentado constantemente la difícil tarea de navegar las expectativas y proyecciones románticas de quienes la rodeaban profesionalmente. Ahora, cada vez que veo una película de María Félix, pienso en mi padre Roberto. Pienso en el joven soñador que fue, en la herida que cargó durante toda su vida, y en la gran artista que sin quererlo se convirtió en el símbolo de sus sueños truncados. Pienso también en las lecciones que aprendí sobre cómo nuestras percepciones de las figuras públicas están a menudo más relacionadas con nuestras propias experiencias y heridas que con quienes realmente son esas personas. Mi padre no odiaba realmente a María Félix. Odiaba el recordatorio de su propia vulnerabilidad, de sus sueños no cumplidos, de la experiencia que había definido su relación con el éxito, la belleza y la ambición. Ella simplemente había sido el rostro que había puesto a todo ese dolor, la pantalla sobre la cual había proyectado décadas de heridas no sanadas. Esta historia me enseñó que a veces nuestras aversiones más fuertes hacia ciertas personas tienen muy poco que ver con esas personas en sí mismas y mucho que ver con lo que representan en nuestras propias historias personales. Me enseñó sobre la importancia de procesar nuestras heridas emocionales antes de que se conviertan en resentimientos que envenenan nuestra capacidad de disfrutar el arte, la belleza o el éxito de otros. La sabiduría que obtuve de la confesión de mi padre me acompaña todos los días. Me recuerda que detrás de cada juicio severo hay una historia personal, que nuestras reacciones emocionales hacia las figuras públicas dicen más sobre nosotros que sobre ellas, y que el perdón tanto hacia otros como hacia nosotros mismos es esencial para vivir una vida plena, y me recuerda que María Félix, más allá de ser la doña, la diva, la leyenda, fue también una mujer real navegando un mundo complejo, tratando de mantener su profesionalismo mientras inevitablemente afectaba las vidas de quienes la rodeaban de maneras que probablemente nunca llegó a conocer completamente. Si esta historia te ha tocado el corazón tanto como a mí, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más historias como esta. También puedes contarnos en los comentarios si alguna vez has tenido que procesar una herida emocional relacionada con una figura pública, o si conoces a alguien que haya cargado con resentimientos similares durante años. Recuerda que todas las historias que compartimos en este canal son completamente ficticias y creadas únicamente para entretenimiento. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Nos vemos en el próximo video.